Hola, en este video vamos a hacer una introducción al uso de objetos en Processing. Los objetos podemos imaginarlos conceptualmente como si fueran moldes o plantillas que usamos para generar muchas versiones de un mismo tipo de cosa adentro del programa y no tener que estar repitiendo en muchos lugares el código, facilitando las llamadas funciones. En términos un poco más técnicos, en Processing podemos pensar que los objetos son un bloque de código que combina, por un lado, varias variables, que en el caso de los objetos las vamos a llamar campos o atributos, y un conjunto de funciones que están asociadas a ese objeto, ¿sí? Que vamos a llamar, en el caso de los objetos, la vamos a llamar métodos. El conjunto, el bloque que conforman estos campos y estos métodos, lo vamos a definir como clases dentro de Processing. Vamos a ver un poco el proceso que tenemos que hacer para esto. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es, por un lado, vamos a tener que describir primero la clase, que va a ser el conjunto de los campos o variables y los métodos los métodos los vamos a implementar como funciones. Para definir una clase tenemos que seguir varios pasos. El primer paso para definir la clase es crear el bloque de código. Ya hemos visto que en Processing los bloques de código se generan poniendo un nombre y una llaves de apertura y cierre para incluir el código que se va a ejecutar dentro de ese bloque. Después vamos a crear los campos, que son los datos que va a manejar, el tipo de variables que va a manejar el objeto. Después vamos a crear uno de los métodos, y dentro de los métodos uno en particular, que es el que vamos a llamar constructor, que es el método con el que vamos a generar, le vamos a decir a Processing, toma esta clase como molde y generame un objeto con estas características. Y por último, vamos a hacer la escritura de todos los métodos o todas las funciones que le vamos a poder pedir a ese objeto que ejecute. Vamos a ir practicando un poco esto en el código. Entonces, nosotros dijimos que para crear una clase lo primero que tenemos que hacer es crear un bloque de código. El bloque de código lo vamos a crear con la palabra clave class. Le vamos a decir a Processing que lo que vamos a definir a continuación es una clase, y en general, por convención, las clases se definen con sus nombres en mayúscula. Entonces vamos a poner que vamos a crear una clase que sea disco. Y el bloque de código entonces va a tener las llaves de apertura y de cierre. Dijimos que lo primero que vamos a hacer es generar los campos. Vamos a suponer que queremos generar discos y que le podamos indicar a esos discos que se muevan en la pantalla. Entonces yo le quiero indicar como variable una X y una posición en Y un entero que sea el diámetro del disco con el que se va a ir dibujando. Después tenemos que crear el constructor. El constructor es un método, una función en Processing que tiene la particularidad que se tiene que llamar igual que la clase. Entonces el constructor va a ser disco y vamos a suponer que no le vamos a pedir, no le vamos a pasar ningún dato en particular cuando querramos crear un disco. Le vamos a decir, créame un disco en algún lugar de la pantalla. Entonces no le vamos a pasar ningún parámetro. Y lo que disco va a hacer es asignarle valores
a los atributos, a los campos que tiene definido la clase. Entonces vamos a suponer que x va a ser igual a un valor aleatorio entre 0 y el ancho de la pantalla y va a ser igual a un valor aleatorio entre 0 y la altura de la pantalla, y el diámetro siempre va a ser de 15. Bueno, esto seguramente cuando se intente ejecutar va a generar un problema porque el random me va a devolver un flotante. Entonces vamos a cambiar, para no hacer ninguna cosa extraña, vamos a poner que x e y sean flotantes. Bueno, con esto yo tengo creado el disco cuando invoque el método disco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora los métodos? Bueno, por ejemplo, un método va a ser, dijimos, que se pueda mover el disco y de vuelta disco, el movimiento no va a recibir ningún parámetro, se va a mover de manera aleatoria. Como no va a devolver ningún valor, vamos a poner que la función tiene como retorno tipo void, y lo que va a hacer mover. Para moverlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiarle el valor de x y el valor de y. Entonces, x va a pasar a ser un valor aleatorio, va a ser x más un valor aleatorio que va a estar entre menos 10 y más 10. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo le diga que se mueva, lo que va a hacer es cambiar el valor del campo x, lo que tiene, más un número aleatorio entre menos 10 unidades y más 10 unidades. Y vamos a hacer lo mismo para y, y vamos a decir que y es igual a más un random entre menos 10 y más 10. Punto y coma. Bueno, ahora, cuando yo tenga creado un disco y le diga que se mueva, lo que hace es cambiarle internamente los datos que tiene asignados como coordenadas para ubicarse en el espacio, pero no lo va a dibujar en otro lugar. Para que lo dibuje en ese lugar, le voy a decir que tenga un método que sea dibujar. De vuelta no voy a retornar nada, entonces le voy a pasar parámetros. Y dibujar, ¿qué va a hacer? Va a dibujar un círculo en x e y con el diámetro que tiene asignado. Bueno, de esta manera yo tengo creado, por acá está el final, yo tengo creada la clase. Ahora tengo que usar esa clase. Entonces vamos a ir arriba al programa y vamos a decir voy setup. Y no. Bueno. Entonces, en el setup, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer que la pantalla sea de 600 por 600, que el background sea blanco, vamos a crear un elemento que va a tener el tipo disco, que es el tipo que está creado, que se va a llamar D1. Punto y coma. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es esa variable que acabo de declarar, que se llama D1, que sé que va a contener un objeto del tipo disco, o sea, lo que genere la clase disco como molde. Lo que tengo que hacer es inicializar esa variable, es decir, que D1 va a ser igual a un nuevo disco. Me faltó. Disco no recibe parámetros, ¿por qué? Porque el constructor que habíamos hecho le dijimos que no iba a pedir parámetros. Y entonces ahora lo que yo puedo hacer es
para cada... puedo hacer un fill en 255,120,120 para que quede de algún color y no stroke. Bueno, entonces, ¿ahora qué le digo? Digo que al disco que creamos y asignamos a la variable D1, le digo D1, movete. ¿Cómo le digo movete? Le digo, tengo que llamar al método que tiene D1 que se llama mover. Entonces, digo D1 punto y esto me va a presentar todos los métodos que le puedo pedir a D1 porque es un disco. Y entonces digo mover y como no recibe parámetros, con eso alcanza. Y ahora le digo a D1 dibujar, que es lo que hace que se presente en pantalla. ¿Esto qué debería hacer? En cada ciclo, mover el disco a una de las coordenadas que tiene asignada y dibujarlo en esa posición. Vamos a ver si esto es cierto. Ahí está. Ahí se está moviendo el disco. Como no estamos limpiando el background entre ciclo y ciclo, lo que está pasando es que se ve todo el recorrido. Bueno, para hacerlo un poco más limpio podríamos decir no que no haya no stroke, sacamos el no stroke para que se vea mejor cada círculo, ahí se va a ver mejor el movimiento de los círculos. Podemos decir que los círculos se agranden un poco más. En la clase le decimos que cada vez que crees círculos no los crees con un diámetro de 15, sino que los vamos a crear con un diámetro de 50. Entonces ahí se van a crear un poco más grandes y ahí vemos cómo el círculo se está dibujando y moviendo en cada uno de los ciclos del draw. Bueno, podríamos establecer controles para que cuando X o Y se vayan de las dimensiones de la pantalla siempre se mantenga fijo, bueno, un montón de otras condiciones, pero en principio esto es el uso, la introducción al uso de objetos en Processing. Como vimos, necesitamos definir una clase, que es un bloque de código. El bloque de código contiene un conjunto de atributos o campos que son variables, cuyos valores van a estar asociados a cada una de los elementos que se generen con esta clase, y un conjunto de métodos. Estos métodos deben ser un constructor, que se tiene que llamar igual que la clase, y es el que llamamos para generar el objeto en la memoria, y después un conjunto de métodos que son las funciones que ese objeto va a poder hacer y las que le vamos a pedir. ¿Cómo se las pedimos? Bueno, primero declaramos una variable del tipo de clase que acabamos de crear, la inicializamos con la palabra clave new, nuevo, llamando al constructor de esa clase, y después, con el nombre de la variable que acabamos de crear, le podemos pedir las funciones que están incluidas en la clase. ¿Cómo las pedimos? Con el nombre de la variable, punto, y el nombre de la función que está declarada en la clase. Bueno, con esto tenemos una primera introducción al uso de objetos en Processing.